Medicina de la Universidad de la República y este año fue electo por segunda vez para presidir el Sindicato Médico del Uruguay. Entrevista central. Estamos con el doctor Julio Trochansky. Julio, bienvenido, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Es un placer realmente. Y bueno, ¿y cómo está el Sindicato Médico del Uruguay en estos días? En que, bueno, tanta cosa está pasando a nivel nacional en todos los órdenes. Mucho se hablaba acerca de la recuperación salarial. En el caso de los médicos, ha habido un ajuste salarial del 12,28%, ¿no? Sí, el sindicato médico, digamos que desde hace unos años atrás, unos 4 años, se ha venido motivando en cuanto a transformar lo que es el ejercicio profesional de los médicos, que obviamente implica algún tipo también de incentivo salarial. Recuerdo que durante mi primera presidencia tuvimos la oportunidad de decidir por convenios de largo plazo o convenios de menor plazo con otra incertidumbre, y optamos justamente por hacer convenios por los 5 años de este periodo de gobierno, tanto en el sector público como privado, y de hecho hoy en día, con las cargas arriba de la mesa, efectivamente vimos que fue una buena apuesta. No sufrimos con los avatares que hoy se están hablando justamente a nivel de los consejos de salario, con esas tendencias a la baja en cuanto a las remuneraciones o a lo que son los ajustes. Y hoy por hoy hemos llegado en el sector privado a una recuperación salarial que ya es del 40% tomando con respecto a lo que era el año 2012, el año de la crisis en la cual los salarios se vieron disminuidos. Y en el sector público también hemos visto incrementado los salarios, pero fundamentalmente hemos visto cómo comenzamos en todo el sector a cambiar la forma en la cual trabajamos. Nosotros estamos convencidos que el médico hoy en día tiene que ser un médico de alta dedicación a las instituciones, es decir, un médico que vaya abandonando paulatinamente el multiempleo que tanto mal hace al médico y al usuario y a las instituciones. Y bueno, estamos abocados a eso, y bueno, de hecho ya hemos empezado a tener las primeras experiencias de estos cargos con personas que se van fidelizando con las instituciones, con sus pacientes, y a su vez que las instituciones o pacientes ven que el médico está en un amplio horario en la institución, que está disponible para poder establecer esa relación de confianza que necesariamente tiene que haber entre un médico. ¿Se puede lograr en nuestro país alcanzar esa situación, o sea, que evitar el multiempleo? Bueno, porque además hay un detalle que no es menor. Hay profesionales de la medicina que bueno, dedican muchas horas. El multiempleo los tiene realmente todo el día yendo y viniendo, pero alcanzan un poder adquisitivo importante, ¿no? Lo que se está diciendo, no, mire, multiempleo no, va a ganar un poquito menos, pero... Y yo creo que es un poco de eso, ¿no? Primero que creo que están dadas las condiciones, el proceso de reforma del cual nosotros nos sentimos partícipes, pero somos críticos en muchas de las cosas que hoy en día tienen que ver con su implementación, pero de alguna manera hubo todo un reordenamiento económico financiero inicial de las instituciones que si uno ve lo que ha sido la situación de los últimos 8 años, ve que el cierre de una institución mutual hoy en día es una cosa que no sucede con tanta frecuencia como sucedía previamente. Eso genera una situación en la cual nos habilita a poder pensar en este tipo de cosas, en este tipo de cambios de progresar hacia el monoempleo o hacia la reducción de ese multiempleo, porque bueno, antes había una cuestión cultural en los médicos que veían que las instituciones cerraban un día sí, otro también, entonces tenían esa idea de, como se dice de forma más o menos vulgar, no poner todos los huevos en la misma canasta y por eso diversificar la posibilidad o el riesgo que tenía uno de cerrar. Pero y en cuanto a las remuneraciones, bueno, hemos logrado una estabilidad y seguramente hay que llegar a un equilibrio en el cual también tenemos que pensar en nuestra calidad de vida, en la forma en la cual tenemos que repensar la forma en la cual estamos ejerciendo la profesión y bueno, quizás sacrificar, entre comillas digo sacrificar, porque en realidad termina siendo un beneficio, un poder adquisitivo mayor, pero en pos de obtener una calidad de vida que el médico de hoy está reclamando. Es decir, las nuevas generaciones ya lo reclaman, ¿no? Hoy en día se ve muchas veces la imposibilidad de cubrir ciertas guardias, de tener ciertos días cubiertos
por distintas especialidades médicos, que tiene que ver con la falta de recursos, pero también tiene que ver en que hoy cualquier persona, no solo el médico, creo que le da mucho más importancia a los temas de la salud individual, a los temas de la calidad de vida, a los temas de poder dedicarle tiempo a sus cosas y no solo a la profesión. Y además la atención al paciente, ¿no? Una atención más personalizada. Y eso es fundamental. Porque una de las críticas que se escuchan en los últimos tiempos es como que ya sea por el multiempleo, ya sea por la forma de la calidad de la formación, ¿no? Como que no hay ese médico estereotipado que conoce a toda la familia, que conoce a todo el mundo, médico de cabecera, médico de familia. Exacto. Es que todo es más frío ahora. Sí, es que necesariamente, como decíamos al principio, la relación médico-paciente requiere de un contacto que genere confianza, y es difícil generar confianza con profesionales que de alguna manera tienen un paso por la institución que desde el punto de vista horario es muy poco. Entonces es imprescindible generar ese cambio. El usuario, nosotros como usuarios, yo hablo desde el punto de vista médico, pero también como usuario de este sistema, ha sabido comenzar a conocer sus derechos desde hace unos años atrás. También ha habido lo que nosotros decimos un empoderamiento de los usuarios en sus derechos, conociendo cuáles son las cosas a las cuales están habilitados desde el punto de vista del sistema y cuáles son las cosas que quiere reclamar también. Generalmente coinciden con nuestras aspiraciones, es decir, el usuario reclama un médico que se dedique más, un médico que pueda dedicarle más tiempo a sus pacientes, un médico que esté con sus conocimientos actualizados, un médico que sea referencia para él y su familia. Bueno, creo que los profesionales médicos estamos en la misma línea, queremos las mismas cosas y tratamos de buscar justamente a través de esa reforma de nuestro ejercicio profesional o del mercado médico, conjugar o alinearnos con las expectativas que tienen los usuarios. Hoy empezó una actividad llamada Colgar tus títulos, ¿no? Donde los cuales, si uno no entendió mal, se le pide al profesional que, bueno, debe conocer los títulos o los cursos que ha realizado. ¿Qué opinan de eso? ¿Me parece correcto? Está perfecto, sí. Nosotros el objetivo es eso, que el paciente sepa con quién está hablando. Exactamente. ¿Qué información tiene? Sí, porque justamente es una información que es pública, que va a ser pública, y del cual necesariamente el usuario puede acceder a la formación que tiene el profesional que lo está atendiendo y además verificar, porque, bueno, ha habido casos de personas que dicen ser médicos o dicen tener determinada especialidad y no lo son. Pero creo que eso forma parte de una cosa que nosotros queremos para el sistema en general, no lo queremos solo para los médicos. Nosotros estamos convencidos que los usuarios del sistema tienen que conocer cada día más las cosas que pasan en el sistema, la información del sistema. Un ejemplo bien claro, cuando cada febrero se abre lo que se conoce como el corralito mutual. Nosotros creemos que hoy el usuario todavía no tiene toda la información que debería tener para poder elegir, para poder quedarse en su institución, moverse hacia otra. Informaciones mucho más básicas, más amplias de lo básico que hoy. Y por ejemplo, ¿qué tendríamos que saber? Porque uno se imagina gente que se cambia porque un día un médico lo trató mal, o cree que lo trató mal, o demoró mucho en recibir el medicamento o le queda contramano. Creo que hoy la elección muchas veces pasa más por lo afectivo que quizás por la información que nosotros pensamos que debería tener. En otros países los sistemas dan información sobre los resultados que las instituciones tienen en cuanto a las prestaciones asistenciales. Nosotros estamos enmarcados también en generar en tratar de incorporar los conceptos de calidad al sistema en su conjunto. Calidad me refiero a todo, es decir, a saber cuáles son los estándares asistenciales que hay que cumplir, si se cuenta con la infraestructura para cumplir esos estándares y tener métodos de verificación del cumplimiento. Entonces, cuando uno dice ¿qué deberíamos tener para elegir? Y bueno, deberíamos tener los resultados desde el punto de vista asistencial, es decir, si en una institución, pongamos el ejemplo mío que soy especialista en cirugía, si los tratamientos oncológicos desde el punto de vista quirúrgico que se ofrecen en una institución tienen resultados que son comparables a los de la región, si los niveles de infección de una institución son los adecuados, si los tiempos de espera también, o sea, hay una serie de indicadores que creemos que deberían estar a disposición de los usuarios que hoy en día o no están o es muy difícil encontrarlos. A veces únicamente en las páginas
del regulador, y no es fácil empezar a encontrar. Ahora yo me pregunto, y acá nos metemos de lleno en el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Que estamos hablando de lo mismo pero sin mencionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes sostienen desde algunas mutualistas que empezaron a perder plata con el Sistema Integrado de Salud. O sea, que antes tenían números positivos y ahora dan pérdidas. Y el mensaje que llega al gobierno es, no tienen por qué ser. No son empresas que necesiten números buenos. O sea, acá hay que cumplir con un sistema. Y hay mutualistas que dicen, estamos perdiendo plata ahora, porque se nos están pidiendo una cantidad de objetivos. Y por ahí no tenemos con qué por ahora, pero si uno no cumple, lo multan. ¿Cómo está viendo el sindicato médico todo esto? Sí, la opinión del médico sé que usted puede pasar. No, está perfecto. Es una pregunta que obviamente deberían responder las instituciones, pero que nosotros lo vemos como partícipes, o como no solo como espectadores, sino como partícipes del sistema. Creo que las reformas sanitarias, o como cualquier proceso de reforma, que justamente son un proceso en el cual necesariamente debe ir discutiéndose a lo largo de los años de su implementación aquellas cosas que de alguna manera generan el financiamiento del sistema, que de alguna manera pueden alterar el financiamiento del sistema. Creo que eso ha fallado en estos últimos años. No ha habido un intercambio, seguramente ha habido una imposición de algunas cosas, y es verdad que si no se rediscuten los criterios de financiación, si no se acompasan los pedidos de nuevas prestaciones con financiación, con nueva financiación, las instituciones seguramente puedan empezar a tener algún problema económico. También es verdad que las instituciones deben entender que no son solo administradoras de dinero, sino que deben gestionarlo, es decir, deben tratar de utilizar los recursos para sacar el mejor resultado. Y no es solo una cuestión de yo recibo el dinero desde el Fondo Nacional de Salud y empiezo a pagar mis cuentas, para decirlo de una forma, claro, sino que tengo que saber si el dinero que voy a usar lo voy a usar de la mejor manera, como volvemos al anterior, si realmente estoy obteniendo resultados adecuados en el proceso asistencial, claro, si de verdad lo que yo quiero como institución se está plasmando en la realidad. Y nosotros los médicos también tenemos que tener criterios en cuanto a los gastos. Muchas veces se habla de una gestión clínica que hoy no está incorporada a la práctica médica, es decir, nosotros de alguna forma también somos administradores del gasto o gestionadores del gasto de las instituciones, tanto del sector público como privado, y todos esos criterios creo que deben empezar a plasmarse en esos cambios. Si a mí ponían un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo con las mujeres embarazadas, ¿no? Decían, de repente vienen a una mutualista y le dicen, tiene que atender a 100 señoras embarazadas, 100 mujeres, y atiende 99, y por ahí una no fue porque no quiso ir, y multa a la mutualista. Claro, ¿no? Sí. Yo creo que hay... Eso es a corregir, hay que ver... por eso decíamos, hay un montón de cosas. Jorge, el sistema, como decíamos, el proceso de reforma tuvo una etapa inicial muy efervescente de implementación justamente, pero que tuvo que ver con esa readecuación económico-financiera. Se estabilizó el sistema, inicialmente se empezó a financiar a las instituciones de una manera más adecuada, que evitó, como decíamos anteriormente, que instituciones mutuales se vieran enfrentadas a la posibilidad de cierre, pero esa efervescencia luego decayó, y desde hace unos años nosotros asistimos a un enlentecimiento de ese proceso de reforma, que tiene que ver justamente con que la reforma llegue al consultorio, con que el usuario comienza a sentir realmente que el proceso de reforma le está cambiando la forma en la cual lo están asistiendo, y nosotros decimos que si no damos esas respuestas, bueno, quizás el proceso de reforma pueda comenzar a estar en peligro. Por eso hablamos de incorporar los temas de calidad, es decir, hoy en día tenemos que comenzar en el proceso de reforma empezar a ver los temas de atención, de calidad asistencial, y cuando hablo de calidad incorporo también el tema de lo que es gestionar el dinero que reciben las instituciones, es decir, calidad implica saber qué es lo que tenemos que hacer,
ver si tenemos la infraestructura para hacerlo y verificar que lo estamos haciendo, pero además con una utilización adecuada de los recursos que tenemos disponibles. Eso muchas veces en el sector privado puede verse de manera o de mejor manera o es habitual poder verlo. En el sector público a veces hemos tenido problemas en que esa visión se incorpore también a... Ahora, doctor Torchiachi, esto es un poco también como en la educación, ¿no? O sea, los médicos están en el hospital público y en el privado. En la educación suele suceder que la maestra o el profe están en la escuela pública o el liceo público, pero también están en el privado. Entonces, son testigos fieles de cómo funcionan los sistemas, el privado y el público. En el caso suyo, doctor, ¿usted nota que hay mucho control sobre las mutualistas y no tanto sobre los hospitales públicos? Bueno, ese es un tema que nosotros hemos planteado. Porque los mutualistas lo dicen, a nosotros nos están persiguiendo pero sí, de repente en otros... Sí. En el hospital no tanto. Es verdad. Los controles son mucho mayores en el sector mutual. Cuando hablamos, por ejemplo, de las metas asistenciales que se le han propuesto a las instituciones mutuales, se le han propuesto a todas a todo el sistema, pero en particular se controla en el sistema privado y no en el sector público. Es verdad también que el sector público, digamos que comenzó desde un nivel, digamos, de mayor retraso en cuanto a tecnología, en cuanto a recursos humanos que el sector privado, pero no por ello debería dejar de ser controlado. Es más, nosotros decimos que si queremos ser de verdad, que tenemos una salud con equidad, justamente el control debería ser mayor allí donde está la población más vulnerable, donde está la población más necesitada. Y las metas a cumplir son muchas veces más importantes a cumplir en el sector ese que en el sector privado. Pongamos un ejemplo, para el cumplimiento, por ejemplo, de lo que son los controles de los niños, de los controles de la embarazada, muchas veces uno ve que en el sector mutual la población afectada en realidad es una población que cumple habitualmente con esos controles, que va espontáneamente y se pone asiento en el control de la mutualista, pero en el sector privado, donde muchas veces hay un déficit mayor en el control de los niños, el control psiquiátrico, en el sector público, el control de los niños, el propio control de las embarazadas, una prevención de determinadas enfermedades, el regulador no está controlando justamente que esas metas se cumplan. Entonces, es verdad, hay una diferencia, pero además una diferencia que para nosotros genera inequidad, en el sentido que uno debería prestar más atención en ese sector vulnerable y no tanto en el sector privado. Con el hecho de que además hoy ACE se ha transformado en números en la mayor institución mutual, si se quiere decir, porque tiene 300.000 afiliados FONASA, lo que lo hace la primera institución en ese sentido, ¿no? Doctor, cirujano, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más le apasiona de su tarea? Y bueno, a mí en particular lo que más me apasiona es el contacto con el paciente. No sería posible ejercer la medicina desde mi punto de vista sin tener un contacto directo con el paciente, sin poder establecer esos lazos de confianza. No sé, siempre creo que eso además genera siempre una relación que evita cualquier tipo de inconveniente que puede surgir a lo largo del proceso asistencial. Es decir, el proceso asistencial puede tener errores involuntarios en el medio del proceso, o puede no generar el resultado que el paciente espera, ¿no? Es decir, la familia de un paciente puede esperar que un paciente sobreviva, pero no sobrevive, o que un paciente tenga un resultado exitoso en una cirugía y no la tiene. Y yo he comprobado a lo largo de todos estos años que el establecimiento de un vínculo adecuado con la familia, con el paciente, con el entorno, permite que ese tipo de cosas sean comprendidas de alguna manera y de alguna manera sobrellevadas en ese proceso asistencial. Y en particular a mí lo que me gusta, me dedico fundamentalmente a la atención de los pacientes que sufren siniestros de tránsito o accidentes de violencia civil, como ser heridos de arma blanca, heridos de arma de fuego. Eso es lo que en particular a mí me apasiona como cirujano, porque son
momentos en los cuales uno se enfrenta a una situación concreta, desafiante y que intenta resolverla de la mejor manera. Yo me preguntaba, porque una de las preguntas que tengo para usted era justamente cuál es el gran reto de la medicina hoy por hoy, ¿no? Y usted se especializa en uno de los mayores problemas de la sociedad uruguaya, que son los accidentes de tránsito, también los hechos de violencia, ¿no? El accidente, siempre decimos aquí, cuando hablamos del tema, que a esta hora en algún CTI hay un motociclista. Sí, exactamente. Es indudable. A esta hora, son las 9:10, en algún CTI uruguayo hay un motociclista. Sí, además con el agravante, si se quiere, que es la primera causa de muerte en los menores de 40 años. Es si se quiere, la enfermedad. Nosotros decimos enfermedad porque justamente es como cualquier otra enfermedad, es prevenible y además tiene condiciones de tratamiento específicos para eso. Y ataca a una población activa que en definitiva sufre después a lo largo de los años de lesiones incapacitantes o de la propia muerte de una persona joven que determina... Yo creo que terminó ahí, no terminó esa actividad. Exacto, pero que en realidad, como decís tú, ataca sistemáticamente a una cantidad importante de pacientes que a veces supera otras enfermedades que uno la ve con mayor peligro, como no las propias enfermedades oncológicas, claro, las propias enfermedades cardiovasculares, que por supuesto a lo largo de los años y cuando uno envejece tiene mayor probabilidad, pero que en los primeros 40 años de vida, si uno quiere decir cuál es la primera causa de muerte, justamente es la que tiene que ver con los siniestros de tránsito. Y eso, ¿usted está acostumbrado a las fracturas, a todo ese tipo de... Sí, estoy acostumbrado a la lesión. Sí, estoy acostumbrado a atender a un paciente que habitualmente está con un problema o con una con un problema severo en algún tipo en algún sector de su organismo que pone en peligro la vida y que debe resolverse inmediatamente. No tiene, exacto, eso que usted no tiene mucho margen de planificación, porque ocurre, por ejemplo, con enfermedades espantosas. Yo que sé, un paciente oncológico, usted puede por ahí proyectar un tipo de intervención, estudiar, preparar al paciente. Acá usted llega corriendo y hay que tomar decisiones inmediatas. Sí, justamente eso es lo que me da pasión. Sí, por supuesto, uno tiene que tomar decisiones en forma rápida y bueno, y saber además cuando muchas veces en la cirugía nosotros decimos en ese momento también que no es solo operar, la cirugía no es solo el hecho de la parte técnica, sino tomar las decisiones correctas en el momento correcto para poder tener un resultado correcto y eso se puede trasladar a otras cuestiones de la vida, ¿no? Sí. Muchas veces las decisiones son las que en definitiva terminan gravitando en las acciones posteriores a la misma. Bueno, la cirugía, y en el caso de la cirugía que a mí me gusta en particular, o a la cual me dedico, bueno, muchas veces... Y cuando, por ejemplo, ¿recuerda algún ejemplo en este momento de a qué llevamos una decisión de esas? Porque uno puede pensar, bueno, de repente usted está en la sala de operación y tiene que tomar una decisión drástica como puede ser una amputación, por ejemplo. Usted no tiene mucha gente aquí preguntando en ese momento. No, y se tiene que tener las consecuencias después. Sí, habitualmente trabajamos en equipo y en particular tomamos las decisiones también en forma consensuada, si bien uno parece, lo habla acá en forma tranquila, pero son decisiones que se toman en minutos. Sí, nosotros hemos tenido que tomar decisiones de amputaciones, por ejemplo, de algunos de los miembros de pacientes que llegan con sus miembros arrollados por un ómnibus, por un auto. Hemos tenido también que tomar decisiones a veces en el cual no proseguir, ¿no? Porque bueno, las maniobras se hacen infructuosas y nosotros sabemos que no hay posibilidad de continuar con la vida de esos pacientes. Y quizás los momentos más duros son cuando lamentablemente nos pasa que algún paciente no sobrevive, es tener que enfrentar a una familia que está expectando afuera en una situación que fue repentina y para la cual uno no está preparado y que además, como decimos al inicio, se trata habitualmente de personas jóvenes que tampoco uno no espera que aparezca la muerte.
Pero bueno, eso es parte de la medicina, es parte de lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar y preparar justamente para dar este tipo de noticias, ¿no? Yo me imagino, doctor, no sé, que ustedes de lo que se agarran la cabeza cuando escuchan que hay gente que no quiere usar casco, por ejemplo. Bueno, ahí está. Nosotros, eso es una cuestión. Recientemente nosotros, el Sindicato Médico, sacó una declaración en donde mostraba su preocupación por algunas expresiones que se habían comenzado a sentir con respecto a las medidas que había implementado la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Digamos que la diferencia entre usar casco y no usar casco en un motociclista significa 400 veces más posibilidades de morir o de tener una lesión incapacitante. 400 veces más. O de tener una lesión incapacitante para toda su vida, entre el hecho de usarlo o no usarlo. Es una cuestión, más allá de lo que son las demostraciones científicas que existen con respecto a eso, para nosotros es preocupante que se utilice este tipo de cosas como método de como una fuente de expresión electoralista o electoral en algunos departamentos del país. Para nosotros ha sido de gran avance lo que ha hecho la Unidad Nacional de Seguridad Vial, no solo en la implementación de las medidas, sino en el hecho de comenzar a pautar en forma nacional todas las medidas que ha implementado, derribando las barreras departamentales que muchas veces hacía que uno salía de Montevideo, iba cruzando departamentos en los cuales en unos sí se podía usar casco, en otros no, y en otros sí, y entonces parecería que, o en aquel momento parecía que la vida de los uruguayos valía distinto o se consideraba de manera distinta según el lugar donde estaba. El flagelo de los siniestros de tránsito solo se combate con prevención. Como decíamos, es una enfermedad porque se puede prevenir, y sin las medidas de prevención, como puede ser la utilización de los cascos, la utilización de sillas para niños, la prevención de los peatones haciendo una correcta utilización de sus conocimientos en seguridad vial, nunca vamos a poder disminuir esa mortalidad que con esta medida que ha implementado la UNASEV se puede y se ha visto que ha comenzado a... Se me fue el tiempo, doctor, y hay dos preguntas más que le quiero hacer, a ver si me las puede responder en poco tiempo. Me mencionó algunas de sus cuestiones favoritas dentro de su tarea profesional. Está el caso de las personas heridas de arma blanca. Se incrementó mucho el caso en los últimos tiempos, porque estamos en un tema de violencia social en Uruguay, ¿no? Sí, nosotros hemos visto en el hospital, particularmente en el hospital Maciel, uno de los hospitales donde yo dedico mayor tiempo, que se ha visto un incremento de lo que son las lesiones por violencia civil, tanto de arma blanca y arma de fuego. Es verdad que el Hospital Maciel es un centro de referencia también para los centros de reclusión carcelaria, y que por eso tenemos también muchas veces algún tipo o un mayor número de pacientes con este tipo de heridas de lo que recibíamos previamente. Pero uno ve que sin entrar en cuestiones que tienen que ver con la política, uno ve que las lesiones que hoy encuentra a nivel de esos pacientes son de mayor violencia que las que encontraba años atrás. Es decir, hace 10 años las heridas por arma de fuego quizás era una cosa no excepcional, pero poco frecuente de ver en nuestros hospitales. Hoy en día es una cosa habitual de tener un paciente por día que tenga una herida de bala, una herida de arma blanca, producto de un hecho de violencia. Dos apuntes más, doctor. Hablando con colegas, preguntaba, si tuvieras que definir un problema, ¿cómo lo definirías? Y se mencionan varias cosas de las que hemos comentado, pero me decían que antes el médico, recientemente, ¿no? Por ejemplo, se enfermaba y no podía trabajar, y la caja de auxilio le pagaba todo el sueldo. La caja de auxilio fue creada por los propios médicos con todo el dinero, ¿no? Y que hoy por hoy no existe más eso. Entonces uno no puede cobrar su salario, cobra mucho menos. No, está bien. No, las cajas de auxilios se han mantenido, y hoy todavía mantenemos ese beneficio de cobrar el 100% de nuestros salarios cuando
presentamos algún caso de enfermedad que nos genere una interrupción de nuestra actividad. Sí es verdad que eso se ha mantenido a expensas de un aumento del aporte con respecto a lo que aportábamos los médicos años atrás, y que tuvo que ver con una lógica de incorporación de los médicos al Sistema Nacional Integrado de Salud, que generó que aportáramos de la misma manera que aporta el resto de la población. Es decir, cualquiera de nosotros, cualquier habitante de nuestro país aporta un 4,5 o un 6% al Sistema Nacional, al Fondo Nacional de Salud, de acuerdo si tiene hijos a cargo o no. Eso para los médicos era distinto hasta hace unos años atrás, en el cual solo aportábamos el 3%, porque aportábamos a esa caja de auxilio que nos daba la asistencia mutual y además ese tipo de cobertura frente a enfermedad. La incorporación al sistema generó que pasáramos del 3 a un 4,5 o 6, y que parte de ese aporte también se destinara a la caja de auxilio. Y fue un proceso de discusión interna que tuvo sus dificultades, pero que en definitiva el cuerpo médico terminó comprendiendo que era necesario, era lógico la incorporación al Sistema Nacional Integrado de Salud, para el cual nosotros habíamos tanto aportado para su implementación, y logramos de alguna manera igualmente mantener ese beneficio, pero bueno, a expensas de un aporte de nuestro salario, complementando el mismo. Doctor, recientemente hubo una renuncia importante de algunos cirujanos, en especial del sindicato médico, por discrepancias sobre cómo se había manejado el conflicto anterior. ¿Hubo algún tipo de acercamiento para que se restituyan estos profesionales? ¿O rancho parte? ¿Cómo vino? No. Nosotros entendemos que las circunstancias de la vida sindical a veces genera este tipo de situaciones, y que hay que esperar que la situación decante, que las personas que estuvieron participando de esa situación puedan reflexionar acerca de cuál fue la real motivación que determinó ese alejamiento, e incluso que sepan comprender cuál es el rol del sindicato médico dentro del colectivo médico. Acercamientos siempre hay, en el sentido que el sindicato médico es un sindicato abierto, puertas abiertas, que no requiere más que la condición de ser médico para poder incorporarse, y además cuando genera determinados avances en lo que tiene que ver con la práctica profesional, lo hace para todos los médicos, sin distinción si esos médicos tienen una especialidad anestesio-quirúrgica o una especialidad distinta a ello. Estamos convencidos que en el futuro el sindicato médico volverá a tener dentro de su padrón social a estos colegas que hoy se retiraron, aunque de todas maneras nosotros respetamos las decisiones sindicales y creemos que cada uno debe estar en el lugar que más siente que lo representa. Hoy en día el sindicato médico, hay casi 12.000 médicos que sienten que es el lugar que más los representa, y eso nos constituye en la organización médica de mayor número de socios, e indiscutiblemente la más representativa, sin perjuicio de que haya otros colegas que entiendan lo contrario y que puedan obviamente poder realizar su actividad gremial o su acción gremial en otras organizaciones. ¿Sabes que me recuerdo que antes era muy común que llegaran a Uruguay médicos o aspirantes a médicos de toda la región, porque Uruguay era una escuela médica a nivel regional, y que eso ha cambiado, que ya no pasa más eso. Ha cambiado. Por eso nosotros insistimos un poco con lo que hablamos al principio del tema de incorporar los temas de calidad al sistema. De alguna manera tenemos un rezago tecnológico, de infraestructura, pero sobre todo organizativo, que nos hace que hoy no tengamos quizás el mismo brillo que teníamos en épocas pasadas. Hoy en día esa comparación, ese rezago tecnológico y organizativo que yo le menciono, no es con Europa o con Estados Unidos, es con la región. Nosotros hoy vemos muchas veces que en Buenos Aires, en San Pablo, en Santiago de Chile, es decir, en
ciudades en las cuales nosotros deberíamos mirarnos como capital, por ejemplo Montevideo, existen centros de referencia o centros de alto nivel desde el punto de vista profesional y científico, que tiene resultados comparables a lo que es Europa y Estados Unidos. Sin embargo, nosotros hoy no tenemos ese tipo de centros de referencia, o no hemos llegado a determinado nivel desde el punto de vista profesional y académico, y nos ha preocupado, y es parte de lo que nosotros planteamos cuando hablamos de incorporar calidad y empezar una etapa de la reforma sanitaria que decididamente empieza a ver los temas de asistencia, de calidad asistencial, de proceso asistencial, y que pasa a esa segunda etapa de la reforma, como le decimos, dejando un poco atrás lo que fue la primera etapa de resolución de los problemas económicos financieros, que bueno, que hoy en día deben seguir manteniendo su discusión, pero deben dar paso a otra que es uno de los retos del sindicato médico por hoy. Exactamente. Es parte de eso, y es parte de lo que justamente vamos a discutir en el primer semestre del año que viene, en una convención médica. La convención médica nosotros denominamos una movilización intelectual de los médicos para dar respuesta a un problema que se presenta en la sociedad. El sindicato médico tiene 93 años y ha hecho 8 y ha hecho 8 convenciones médicas, o sea que el hecho de realizar una convención significa todo un proceso de movilización intelectual y de producción de respuesta frente a los problemas sanitarios de importancia, y de hecho se hace prácticamente una cada 10 años, y esperamos discutir este tipo de cosas, es decir, cómo dar respuesta a los problemas que hoy tiene el sistema en cuanto a los procesos asistenciales, a los resultados asistenciales y a la necesidad de incorporar los problemas de calidad a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Doctor Tronchanqui, fue un placer tenerlo con nosotros. Seguiremos conversando, porque a mí me quedaron una cantidad de preguntas acá para hacerle, ¿no? Realmente, que tienen que ver con la atención a los pacientes, la relación con los pacientes, aunque lo comentamos por arriba, ¿no? Pero indudablemente que hay una cantidad de retos que se avecinan en nuestro país, el tema de la marihuana, ¿no? Sí, exacto, hay un montón de cosas de las cuales nosotros creemos que tenemos para aportar como profesionales médicos, dar nuestra opinión, y poder, generar, siempre nosotros buscamos una realidad sanitaria siempre mejor y con mayor equidad para todos. Claro, puede recordar a nuestros oyentes la posición del SMU con respecto al tema de la marihuana, porque sí, hay profesionales de larga data que dicen esto es una locura, y hay otros que dicen no es tan grave, entonces no hay blanco y negro. No, está bien, nosotros no nos hemos pronunciado a favor de la regulación. Hemos advertido de cuáles son los riesgos de la utilización de la marihuana en forma liberal, y creemos que es el papel que nos corresponde en este caso en particular, es decir, opinar sobre los aspectos médicos que el consumo de marihuana puede tener, sobre los aspectos que tienen que ver con la regulación, sobre los aspectos jurídicos o legales. Hay otras organizaciones que tienen mayor propiedad para poder determinar cuáles serán sus efectos, pero es evidente que desde el punto de vista médico, profesional, nosotros sabemos que el consumo de marihuana genera determinadas alteraciones, fundamentalmente a nivel psicológico y desde el punto de vista de la posibilidad de aparición de patologías psiquiátricas, que son hechos comprobables y hechos verificables desde el punto de vista científico, y que entendemos que como médicos debemos aportar esa visión a la discusión de la sociedad, a la que tiene que ver. La marihuana no hace bien, digamos. Y eso es una cosa que creo que toda la sociedad debe comprender que no. O sea, quizás el mensaje que nosotros tratamos del sindicato médico es que no se puede hablar en forma graciosa de la utilización de la marihuana sin dejar de advertir que su uso tiene complicaciones para la salud, tiene riesgos para la salud, tiene consecuencias para la salud.